Vámonos ahora a lo que la gente quiere, que son noticias sin pelos en la lengua, sin censura, y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador le metió un periodicazo en el hocico a la gente del INE, a los consejeros del INE que hoy fueron exhibidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y sería cuestión de esperar a que opinen de lo que dijo el presidente sobre el Instituto Nacional Electoral y de lo que históricamente ha representado este organismo para avalar las cochinadas que México ha tenido que aguantar. Si me permites, Toño, vamos a ver y escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador referirse a los consejeros del INE y a la institución en sí. El consejero electoral Ciro Murayama decía que por triquiñuelas su partido, el partido que usted fundó, y sus aliados tienen una sobrerepresentación en la Cámara de Diputados, en el Poder Legislativo. ¿Qué responde a esto, por favor? Nada, no. Están muy molestos los de el INE. O sea, están desquiciados. Durante mucho tiempo, con todo respeto, se hicieron de la vista gorda ante los fraudes electorales. Y ya no es así. Ya no les funciona eso. Porque esa es nuestra prioridad. Ya no se va a tolerar el fraude, va a haber democracia. Entonces, ese es todo su enojo, como otros, pues. Saben que este señor, además porque ahora sí que siempre digo lo que pienso y mi pecho no es bodega, pero con todo respeto, ¿no? Él firmó un desplegado, porque yo no odio, pero no olvido. Firmó un desplegado y otros. Estoy esperando que ofrezcan disculpa, un acto de honestidad, en donde la elección del 2006 había sido limpia. Ahí están, todos firmando. Estábamos pidiendo que se contaran los votos, voto por voto, casilla por casilla, voto por voto, casilla por casilla. Bueno, y salen, ¿no?, los intelectuales orgánicos, ¿no?, como el maestro del conservadurismo, ¿no? Ahí están. Es decir, que las elecciones habían sido limpias, rechinantes de limpia, como el maestro limpio, y luego los premios, ¿no? A consejero del IFE, ¿Mande? Lo que dicen que se construyó una mayoría artificial, porque Morena tuvo alrededor del 40% de votación para diputados, y después sumaron, lo que dicen es que Morena tuvo alrededor de 40% de votación de diputados, manifestó el ciudadano en las urnas. Ese es el argumento con fundamento incluso constitucional, presidente. Sí, pero lo hubiese dicho en su momento y hubiese protestado, así como sacó el manifiesto ese en el 2006, hubiese sacado un manifiesto, más siendo autoridad electoral. ¿Cómo ahora viene con eso? No. Yo les recomendaría que se serenen y también que no nos confundan, porque eso es lo que calienta. Todo esto puede hacer pensar de que yo estuve ahí, ¿no?, maniobrando para tener una mayoría en el Congreso, cuando
la gente votó porque se aplicara una transformación en México y sabía, porque el pueblo es sabio, tiene un instinto certero, sabía que si se ganaba la presidencia y el presidente que estaba proponiendo o el candidato que estaba proponiendo el cambio, la transformación, no tenía mayoría en el Congreso, iba a ser rehén, no iba a poder hacer nada. Todas estas reformas a la Constitución, ¿ustedes creen que se iban a aprobar? El que se convirtiera en delito grave la corrupción, si ellos, ese bloque había reformado el Código Penal en 1994 para que la corrupción no se considerara delito grave, ni modo que iban a cambiar de parecer, o sus jefes les iban a permitir que votaran libremente. Entonces, la gente decidió apoyarnos, y yo le agradezco mucho esa confianza. Por eso no le vamos a fallar al pueblo, no vamos a traicionar esa confianza. Peña dio 145 reformas. Bueno, pues ahí están las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, y para que se quiten esta crítica de encima, los consejeros del INE, va a estar complicado, porque además lo sostiene el presidente, no es un madrazo al aire. Dice, a ver, históricamente esto es lo que ha ocurrido y se ha avalado, y ustedes han sido básicamente cómplices. Paleros, como quien dice. Te saludo, Vicente, muy buenos días. Ceci, don David, mi estimado Toñito, toda la gente linda que nos está viendo. Pues vaya madrazo que le da al INE, y tiene toda la boca llena y atascada de razón, porque históricamente lo que fue el IFE, hoy INE, pues ha avalado, han sido paleros, realmente se han hecho de la vista gorda, no han hecho su trabajo como debería de ser. No tenemos actualmente, aunque ganó el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018, no tenemos una auténtica democracia, porque no está limpio el INE. El INE está lleno de corrupción, es una institución que desgraciadamente hasta el momento, pues ya los viste amparándose con los sueldos, los viste de chillones ahí diciendo que cómo era posible que les bajen el presupuesto, y un largo etcétera de ese instituto corrupto. Hemos visto a consejeros como Ciro Murayama, muy activo con sus opiniones, algunos otros, no recuerdo sus apellidos en estos momentos, Baños, algunos otros consejeros que no se han limitado a ser los árbitros, sino que se han convertido también en jueces, se han convertido en juez y parte. Exactamente, se han vuelto juez y parte, que dicen, pues el que me dé más lana, el que me va a dar más presupuesto, el que me va a apoyar, el que me va a apapachar, pues voy a apoyarlo. No importa que se haya relleno de urnas, que haya mapacheo, eso no pasa nada. Pues ya ves, acuérdate que dice el presidente, eso no pasaba en el México del pasado. Pues así como quien dice, pues tenemos que hacer un cambio. A mí me hubiera gustado que le hubieran preguntado en ese momento al presidente si él piensa cambiar al INE, o sea, si va a mandar una para que esa institución pues realmente venga una limpieza, porque a mí me preocupa todavía que en ese INE pues todavía mucho conservador y de cepa, o sea, mucho conservador de cepa. Eso, como Ciro Murayama, que realmente nada más ve por los intereses de él y no ve por los intereses realmente de una institución que necesitamos gente honesta que garantice una auténtica democracia. Así es, mi querido Rafa Herrera, nuestro corresponsal en Palacio Nacional. Mi querido Toño, te escucho. Eso no convendría, mi querido Rafa, Vicente, no convendría que sea el mismo presidente López Obrador o el Poder Legislativo con la mayoría que tanto le duele a Ciro Murayama de Morena, que se buscar este tipo de cambio dentro del INE. Creo que tenemos que ser nosotros como ciudadanos, creo que tenemos que verdaderamente impulsar esa medida de la consulta ciudadana
para que nosotros digamos, necesitamos hacer un cambio absoluto en todas las cosas del Instituto Nacional Electoral. Y miren, hoy el presidente López Obrador comienza su mañanera hablando del abasto del pollo y de la producción del pollo. ¿Por qué lo menciono? Porque creo que con estas declaraciones el presidente López Obrador no comió pollo, comió gallo. Está acusando directamente a Ciro Murayama de ser, pues vamos, uno de los que avalaron el fraude en 2006 y de obtener como premio la consejería en el Instituto Nacional Electoral. Esto es extremadamente fuerte. Imagínense ustedes si esto es, vamos, tenemos que creerlo directamente de un líder político, hay que decirlo así, ¿no? Nos está revelando esto, que uno de los consejeros en estos momentos del Instituto Nacional Electoral está ahí por premio, porque avaló un fraude, porque estaba de parte de los conservadores, y eso estaría terrible. ¿No se supone que el Instituto Nacional Electoral es completamente independiente? No es autónomo. Pues ahí vemos que no fue autónomo durante tanto tiempo, y no fue tan autónomo, y lo vemos con los mismos consejeros. ¿Cuánto gana un consejero? ¿Cuánto dinero se avientan estos cuates de los impuestos de los mexicanos? Y siempre nos salen con la misma pendejada de que es para evitar que sean sujetos a la corrupción. O sea, es ridículo, y creo que queda en nosotros, señoras y señores, público consentidor, comer gallo y no pollo y exigir que llegue la certeza con el INE. Así es, fíjate qué peligroso. Sí, yo sé que este INE fue el que acreditó la victoria de Andrés Manuel López Obrador, pero fue una victoria abrumadora. No había ahí espacio para nada. Digo, no, el INE es el que tiene una pérdida de credibilidad impresionante. La gente no cree en el INE por todo lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el Estado de México, en las pasadas elecciones, con Alfredo del Mazo. Alfredo del Mazo, y aquí sí voy a hablar abiertamente de Alfredo del Mazo, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Alfredo del Mazo es un gobernador sin credibilidad. Es más, ¿a qué chingado se dedica Alfredo del Mazo? Yo pregunto, la inseguridad a todo lo que da, los feminicidios a todo lo que da, los robos al transporte público a todo lo que da, la pobreza a todo lo que da. La gente dice que es un desmadre. Y entonces, ¿en serio los mexiquenses eligieron a Alfredo del Mazo? Yo creo que si haríamos una encuesta popular, la gente diría que se vaya. No, y hay que decirlo, las próximas elecciones va a ganar Morena de manera abismal, porque ojo, mucha gente que supuestamente iba a ser beneficiada con la tarjeta rosa, hoy tiene de los beneficios que tiene por los programas sociales, porque hay que decirlo, Alfredo del Mazo no ha cumplido absolutamente nada de su gobierno, solamente corrupción, porque ya vemos que se desaparecieron 2,800 millones de pesos, que quién sabe dónde está. Y bueno, Alfredo del Mazo tenía cuentas en Andorra. Exacto. Como que, ¿por qué? ¿Para qué? Ahora me dicen, no, tú abres cuentas en las Islas Caimán nomás por abrirlas. Alfredo del Mazo, ojo Vicente, Alfredo del Mazo también tiene que ver con el caso de Odebrecht. Cuando venga el madrazo de Odebrecht, cuando venga Emilio Lozoya Austin y tenga que comparecer, Alfredo del Mazo tiene que ver en ese caso. Ojo, porque él también está involucrado. Algo que me han dicho, Toño, en la política la mierda siempre flota. Sí, no, y lo vemos en el caso absoluto de ese hombre que ha sido un fantasma en su estado, que fue un fantasma en las elecciones, que hoy solamente vemos, si aparecen los reflectores, aparece Alfredo del Mazo, y que lo vimos, no sé si también lo podemos mencionar desde esa parte, desde esa óptica, no sé si también lo podemos ver desde esa óptica, que lo vimos en la boda del abogado de los puercos poderosos, de Juan Collado, en la misma mesa que su primo, Enrique Peña Nieto, que el mismísimo pues Juan Collado junto a Julio Iglesias. No, es que este cuate de verdad es, yo no sé tampoco verdaderamente qué fuerza podría tener política que no sea la familiar. No sabría yo, pero bueno, lo vemos también, hay que decirlo con todas sus letras, muy cercano a las políticas del presidente López Obrador,
generalmente vemos apoyando desde el Estado de México al presidente López Obrador, pero esta es, en mi opinión, la pura faramalla de la realidad. Es un Estado de México verdaderamente convulsionado, lleno de feminicidios, de torturas, de asesinatos. Es absolutamente terrible la situación que viven muchos mexiquenses, por ejemplo, los que viven en Ecatepec y que viajan horas en el tráfico en la mañana para llegar a sus trabajos a la Ciudad de México y que son asaltados en las combis, en las micros, etcétera, etcétera, en los autobuses. Esa es la realidad de ese Estado de México que siempre ha sido priista. Esa es la realidad de ese Alfredo del Mazo cuyo triunfo fue apoyado por este Instituto Nacional Electoral. Por eso, grave